Hoy vamos a hablar sobre un tema que es un tema de la Biblia y es el tema de los ángeles, el misterioso mundo de los ángeles. Recuerdo que cuando era joven estaba asombrado con el televisor, cómo las imágenes y el sonido podían reproducirse de un lugar a otro en esta caja. Por supuesto, estaba enchufada a la pared, así que cuando era niño imaginaba que algo estaba sucediendo en ese cable. Pero luego mi padre consiguió un televisor con radio AM, FM en blanco y negro y sabes, la pantalla solo era así de grande y la televisión funcionaba aún sin cables. Y me quedé estupefacto. Pensé, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo pueden pasar por el aire estas imágenes, estos mensajes y estas historias? Sabes, ahora tú y yo damos por sentado que estamos rodeados de un mundo invisible. A nuestro alrededor hay microondas, rayos X y ondas de sonido, e incluso el viento, que es invisible, y no pensamos mucho en ello. Pero el hecho es que hay mucho que nosotros no entendemos. Pensemos en cuánto hemos aprendido acerca de los rayos invisibles en los últimos 100 años. Y entonces cuando Dios nos dice que hay todo un mundo espiritual que no podemos ver, sabes, yo no sé por qué la gente de ciencia dudaría de eso hoy. Mira cuánto hemos aprendido ya sobre el mundo invisible. La Biblia es muy clara, hay un mundo que no se ve, hay un mundo invisible. Jesús dijo, Juan 3, versículo 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hay un mundo espiritual que es un poco misterioso y a veces difícil de entender para nosotros. Lee en Colosenses 1, 15 y 16. Él es la imagen del Dios invisible. Ahora todos creemos en Dios. Dios es invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Hay algunas cosas invisibles que fueron creadas, pero cualesquiera que sean, fueron creadas por el Señor, sean tronos, sean dominios, principados o potestades. Hay una historia asombrosa en la Biblia. El profeta Eliseo fue una especie de arma secreta para el rey de Israel. Cada vez que el rey de Siria quería lanzar un ataque contra Israel, quería emboscarlos, haría que sus espías descubrieran a dónde viajaría el rey de Israel y tratarían de llevarlo a través de algunos cañones estrechos para poder sorprenderlo. Pero cada vez que intentaban lanzar estos ataques sorpresa, parece que el rey de Israel se enteraba de antemano. Y el rey de Siria estaba tan frustrado que dijo a sus sirvientes, uno de ustedes debe ser un espía. ¿De qué otra manera puede saber el rey de Israel cuáles son mis planes? Y uno de los sirvientes del rey de Siria dijo, no es ninguno de nosotros, no te hemos traicionado. Dijo, es Eliseo, el profeta de Israel. Él sabe las cosas que dices en tu habitación, lo cual pondría nervioso a cualquier rey. Él dijo, bueno, no podemos permitirlo. ¿De dónde es él? Y dijo, bien, él se está quedando en una pequeña ciudad llamada Dotán. Por cierto, Dotán es el lugar donde José fue a buscar a sus hermanos. Eso significa pozos, dos pozos. Así que el rey de Siria dice, reunamos el ejército. Y un gran ejército vino y durante la noche rodearon esta pequeña aldea de Dotán, donde Eliseo estaba con algunas personas y su sirviente. Temprano en la mañana, su sirviente se despierta para ir al pozo y tomar agua, y él mira por encima de las pequeñas paredes de Dotán, que eran lo suficientemente grandes para mantener el ganado afuera, y ve el brillo de la armadura y escucha el resoplido de los caballos, y sus ojos se ajustan y se dan cuenta de que ahora están rodeados por el ejército sirio, y en pánico corre y sacuda a Eliseo y le despierta. Dice, Maestro, ¿qué hacemos? Eliseo no se ve ni un poco preocupado. Se levanta y camina hacia la puerta y ellos caminan afuera hacia las murallas de la ciudad y hacen una oración. Segunda de Reyes 6, versículo 17. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Escúchate esa expresión, carros de fuego. Cuando Eliseo vio a Elías siendo llevado al cielo, cuando vio por primera vez estos carros y caballos de fuego,
Estos son los espíritus ministradores de Dios. No creo que Dios esté galopando en el cielo en una palusa. Sabes, esta es la terminología bíblica para hablar acerca de que cuando Elías fue tomado en carros y caballos de fuego. ¿Has visto lo espiritual? Dice, miré por encima del Jordán y vi una banda llena de ángeles. Esa es buena teología. Eso es lo que eran. Lo que vieron eran ángeles de Dios protegiéndolos. Y me pregunto si nuestros ojos podrían ser abiertos. ¿Alguna vez has orado diciendo, Señor, muéstrame un ángel, si tan solo pudiera tener los ojos abiertos y ver ese mundo? Algún día lo prometo, pero ahora nuestro planeta tiene una enfermedad llamada pecado y nosotros estamos en cuarentena. Y muy pocas personas han visto ángeles. Creo que todavía hacen una aparición ocasional. Originalmente Dios creó a las personas para vivir en 4 dimensiones, ¿sabes? Tenemos la amplitud típica de profundidad, pero hay una dimensión espiritual. Adán y Eva pudieron hablar con los ángeles, pero después del pecado, justo cuando las túnicas de la luz se desvanecieron y vieron su desnudez, parece que perdieron su percepción del reino espiritual, que ya no pudieron verlo. Dios dice que tus pecados han ocultado al Señor de nosotros. Y eso está en Isaías 59. Así que básicamente es como si estuviéramos en territorio enemigo. Y a través de estos espíritus ministradores Dios nos envía mensajes y de vez en cuando rompen la barrera. Ahora, la razón por la que estamos hablando de ángeles hoy es porque es un tema de la Biblia, que se menciona más de 300 veces en la Biblia. De hecho, encontrarás más de 180 referencias a los ángeles en el Nuevo Testamento y rodean completamente la vida de Jesús. Pero más adelante diré más sobre eso. Típicamente encontramos 3 términos que se usan en el Nuevo Testamento. Generalmente es ángel, que significa mensajero, angelus, y el hebreo tenemos malak o malach, y si lo dices con una pronunciación judía. Tenemos el serafín, un serif, es un querubín, serafín serían 2, y estos son los espíritus ministradores. Literalmente serafín significa los ardientes, y malak es como delegados, como las personas de autoridad. También es traducido como mensajeros. Entonces parece haber diferentes niveles de ángeles, diferentes rangos de ángeles, y hay un personal servicio de Dios organizado. Y leemos acerca de ello. Por cierto, la palabra querubín significa ministro, más precisamente. Hebreos 1, versículo 14, hablando de los ángeles, ¿no son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Dios tiene su ejército de ángeles que nos vigilan para ministrar. Salmo 103, versículo 20. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Estos son espíritus ministradores. A veces en la Biblia lo llama, Él es llamado el Señor de los ejércitos. Así que allí tendríamos al Señor de los ángeles. En un lugar podemos ver donde se le llama el Señor del Sabaoth, que no significa Señor del Sábado, es una palabra completamente diferente, significa el Señor de los ejércitos. Es un ejército de ángeles. Ellos a veces son llamados sus santos. A veces los ángeles son llamados santos, a veces son llamados hijos de Dios. Y esa palabra hijo de Dios se puede usar intercambiadamente, pero a veces los ángeles son llamados hijos de Dios. Cuando el mundo fue creado, en Job dice que todos los hijos de Dios se regocijaron. Leamos en Daniel 7, versículo 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. Así que miles de ángeles ministraban en el santuario terrenal. Solo para ilustrar esto, el santuario terrenal es un modelo del celestial. Obviamente es una miniatura. Sería como la diferencia entre un auto de juguete Jaguar y uno real. Probablemente ni siquiera sea una buena comparación. Quiero decir, la morada de Dios en el cielo, en lugar de ser 1.000.000 de pies de largo, podría ser como de 1 año de luz de largo. No lo sabemos. La Biblia dice que la mente no puede comprender lo que Dios ha preparado para aquellos que heredarán la vida eterna. Así que en el templo terrenal había 2 querubines de oro físicos que estaban en el propiciatorio, un lugar a veces entendido como donde moraba la Shekinah, donde Dios se revela a sí mismo. Ahora en el cielo, ¿tiene Dios
¿2 ángeles de oro o unos reales? Leemos en Isaías capítulo 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y allí a la derecha y a la izquierda del trono de Dios estaban estos serafines, estos ardientes, con 6 alas, y se miraban y exclamaban, Santo, Santo, Santo. Y esta es una imagen de estos ángeles que flanquearon al Señor en el cielo. Vi algo interesante. Si lo hubiera pensado antes, habría puesto una diapositiva en la pantalla, pero de vez en cuando verás una imagen del Papa en la Catedral de San Pedro. Y él se sienta en este gran trono, y a la derecha y a la izquierda del trono yacen 2 ángeles de oro. Lo que me pone un poco nervioso. Porque para que un hombre se entronice entre los querubines o los serafines, sería como si alguien se sentara en el templo de Dios y se mostrase a sí mismo como si fuera Dios. Pero ahí es donde sabemos exactamente lo que está haciendo. Ahí es donde se obtiene esa imagen. Es una imagen del trono de Dios. Y luego, ¿cuál era el papel tapiz del santuario? En el lugar santo era un papel tapiz dorado grabado con ángeles. Y el velo tenía ángeles grabados, porque alrededor de la morada de Dios hay nubes de ángeles. Cuando Jesús venga, dice que Él va a venir como se fue. ¿Cómo se fue? Se fue en esta nube, no de H2O, sino de una brillante nube de seres santos ardientes, ángeles, y cuando Él venga nuevamente dice que vendrá con todos los ángeles. Vendrá en una nube de ángeles. Miramos por el telescopio y vemos estas nebulosas y los llamamos nubes nebulosas. Pero a medida que nos acerquemos un poco más a lo que pensábamos que eran imágenes nubladas, descubrimos que en realidad son soles ardientes, y solo aparecían nubes desde la distancia. Así que cuando Cristo venga, viene con nubes de ángeles. Ahora, probablemente debería decir justo aquí que tú no querrías adorar a los ángeles. Hay ángeles buenos y ángeles malos. Puedes leer sobre la caída, o quizás me voy a detener a preguntar cuántos ángeles se nombran en la Biblia. 3. Tenemos uno que es Gabriel, y sabemos que Gabriel significa hombre de Dios. Tenemos a Lucifer, que significa portador de luz, o una estrella brillante. Y luego tenemos a Miguel, de quien ya hemos hablado, el arcángel Miguel, que es otro nombre para Cristo, una cristofanía, antes de su encarnación. Pero hay ángeles buenos y hay ángeles malos. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. Fue arrojado a la tierra junto con sus ángeles. Satanás significa adversario. Ha pasado de Lucifer a adversario, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra. Leemos en 2 de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, si hay ángeles que pecaron, ¿sabes lo que significa acerca de los ángeles? Que para que puedas pecar tienes que tener libre albedrío. Los ángeles son únicos e individuales. Si Dios no hace 2 copos de nieve iguales y cada ser humano en la tierra tiene un iris y huellas digitales diferentes, entonces ¿por qué pensarías que Dios tiene algo como una fábrica de galletas hechas con molde donde Él hace a los ángeles estampando la misma figura? Estoy seguro de que estos ángeles son únicos, son creados, no nacidos, son creados por Dios para vivir para siempre y probablemente, no sé, tienen pelo diferente y diferentes formas de pensar, no estoy seguro, pero tienen personalidades únicas y aún así son santos, los ángeles buenos, y tenemos a los ángeles caídos. Y Pedro dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Cuando Jesús fue acosado por estos espíritus malos, dijeron, sabemos quién eres. Ellos conocían a Jesús desde antes de la encarnación. Judas 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad. La Biblia dice que un ángel bajará para encadenar a Satanás. Estas cadenas están encadenadas a nuestro mundo y no se podrán ir. No será libre como los otros espíritus suministradores, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Los ángeles caídos dijeron a Cristo, ¿has venido a juzgarnos antes de tiempo? Ellos saben que el juicio está cerca. Satanás vino con gran ira porque ¿el qué? Porque él sabe que su tiempo es corto.
Dios ha fijado el día en que va a juzgar al mundo y sobre Satanás y sus ángeles. La Biblia dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. Así que hay algunos ángeles malos por ahí. ¿Cuántos? No sé. Les puedo decir el porcentaje. La Biblia dice que cuando Satanás fue expulsado, arrastró consigo un tercio de las estrellas. Con la cola del dragón, la tercera parte de los ángeles siguió a Lucifer en su rebelión contra Dios. No sabemos cuántos son, pero supongo que son billones, porque si Dios tiene ángeles guardianes para cada persona, y hay unas 8.000 millones de personas aproximadamente en el mundo, entonces debe haber muchos ángeles buenos. Y no somos el único mundo que ellos cuidan. Miremos cuán grande es el cosmos. Estoy seguro de que van por toda la creación de Dios, así que hay miles de millones de ángeles. Diría que son innumerables, pero llegaré a eso en un minuto. Efesios 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo. Y la palabra cielo significa en los lugares espirituales. Hay maldad en estos lugares espirituales. Y afortunadamente aún hay ángeles buenos. Solo quiero leerles Salmos 103, versículo 20. Bendecid a Jehová a vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Ahora bien, yo creo que los ángeles buenos son más fuertes que los malos, porque, antes que nada, mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo, y creo que el Señor los fortalece. Ellos creen en el mensaje pro salud y son más fuertes, son buenos ángeles, comen comida de ángeles y los ángeles del diablo, pasteles del diablo. Así que no son tan saludables como los ángeles de Dios. Bien, hablé un poco sobre el número de ellos, de cuántos hay. Mateo 26, 53. Jesús dijo, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre cuando él estaba en el jardín? Pedro pensó, voy a rescatar a Jesús con una espada. Jesús dijo, guarda tu espada. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que él no me daría más de 12 legiones de ángeles? En el tiempo de Cristo, la legión romana podría tener entre 2.000 o 5.000 personas, de modo que tal vez serían 60.000 ángeles. Probablemente sería todo lo que se necesitaría en ese momento para salvarlo de la turba. Mira lo que un ángel le hizo a un ejército completo. Y todo el ejército asirio fue derrotado. 185.000 de ellos. Un ángel. Así que nunca pienses que puedes boxear con un ángel. Leemos en Apocalipsis 5:10. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. En griego, el número más alto al que puedes llegar es 10.000. No tenían los números como nosotros tenemos el Google, y sé que hay números más grandes que ese, pero son innumerables. Son muchos de ellos, lo cual es bueno saber. Ahora, ¿pueden los ángeles volar? Sí. En Isaías 6 leí que decía que a la derecha e izquierda del trono estaban los serafines, y cada uno tenía 6 alas. Con 2 se cubrían la cara, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaba. Así que los ángeles pueden volar. Daniel 9:20, esto es un versículo que amo. Daniel está orando al comienzo de Daniel 9 por el pueblo de Dios. Él está leyendo su Biblia, está orando, y antes de que su oración termine dice, aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Qué bueno es saber que un ángel puede llegar desde el cielo a la tierra en el momento en el que estás orando. Ahora, tenemos diferentes formas de medir la velocidad. Tienen su velocímetro en su auto. Algunos de ustedes, podómetros, que les dice qué tan rápido caminas. Y luego si puedes volar aproximadamente 700 millas por hora. Luego tenemos la velocidad del sonido. El Blackbird SR-71 podría ir a Mach 3, 3 veces la velocidad del sonido, porque eso varía a diferentes altitudes de lo que realmente es. Pero ahora hay aviones que pueden recorrer 3.000 millas. Si comienzas a hablar del espacio, algunas de las naves que han orbitado alrededor del planeta van alrededor de 25.000 millas por hora en relación con la Tierra. Eso no es una forma real de medir. Entonces tienes la velocidad de la luz, 186 millas por segundo. Los ángeles viajan a la velocidad del pensamiento. O sea, el trono de Dios está en algún lugar a través de la nebulosa Orión, y eso está a cientos de años luz de distancia. Es bueno saber que los ángeles son rápidos. Eso significa que si eres como Pedro y te estás hundiendo y dices, Señor, sálvame, Dios puede enviar un ángel y agarrarle antes de que caigas al suelo.
Así que siempre vale la pena orar. Sí, pueden volar. Apocalipsis 14:6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel. Por cierto, ustedes se preguntarán si podremos volar en el cielo. ¿Qué piensan? Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El canto Roca de la Eternidad, la versión en inglés, nos dice, nos elevaremos a mundos no conocidos. No está en la Biblia, pero está en el canto. Nos elevaremos a mundos no conocidos. Es uno de mis versos favoritos. Hay muchos malentendidos sobre los ángeles, por eso estamos hablando de eso hoy. Cuando las personas ven fotos de ángeles, ven pequeños bebés gordos en las nubes que se ven extremadamente aburridos. Y más aún, si escribes ángeles en internet, mira las imágenes, verás que se ven como diosas griegas o damas. ¿Los ángeles son hombres, mujeres o bebés? Ahora, típicamente cuando los ángeles aparecen en la Biblia, dice que aparecieron como hombres. Dice que cuando los discípulos vieron a Jesús ascender al cielo, estaban parados junto a ellos dos hombres, vestidos de blanco. En la tumba dice que eran hombres. Cuando los ángeles vinieron a juzgar a Sodoma, dice que eran hombres. Hay una visión en Zacarías donde él dice, alcé mis ojos, Zacarías 5:9. Y he aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el... Esta es una visión apocalíptica. Nunca dice que son ángeles. En realidad es una visión. Típicamente aparecen como hombres, pero no los llevemos al extremo, porque los ángeles no tienen género, así como nosotros. Jesús lo dejó muy claro en Marcos 12:25. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Los ángeles no se reproducen como los humanos. A veces las personas leen en Génesis capítulo 6, y los hijos de los hombres vieron que estas hijas eran bellas, y tomaron para sí esposas según su elección. Y saben, algunas Biblias incluso podrían haber una de estas aquí, que traducen que estos ángeles caídos se casaron con humanos y tuvieron bebés, que eran gigantes. Esa es una de las enseñanzas más tontas que he escuchado. Los ángeles no se procrean con los humanos. Jesús es muy claro acerca de esto. Ese versículo que los hijos de Dios están hablando de los hijos de Set. Adán y Eva, que eran fieles, todavía adoraban a Dios. Hacían sacrificios allí en el jardín, a las puertas del jardín del Edén. Y luego tenemos a Caín, que se apartó del Señor. Y estos son dos grupos separados de personas. Y Caín se contaba entre los hijos de los hombres, no eran hijos de Dios. ¿Cómo convertirse en un hijo de Dios? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Cuando creemos, somos adoptados. Dios dijo acerca de su Hijo cuando Él estaba siendo bautizado, este es mi Hijo amado, y cuando nosotros somos bautizados y aceptamos a Cristo, nos convertimos en hijos de hijas de Dios. Así que cuando los hijos de Set comenzaron a casarse con las hijas de Caín, entonces la maldad fue grande en este mundo, debido a los matrimonios mixtos. No tenían nada que ver con los ángeles que se casaban con personas. Ellos no tienen género. Y podrías estar diciendo, bien, ¿por qué dicen que los hijos que tuvieron eran gigantes? Eso es algo llamado vitalidad genética, es muy común. ¿Sabes que si mezclas a un león y a un tigre obtienen un ligre? Y el ligre será más grande. Y a mí siempre me gusta usar a John McCain como un ejemplo de vitalidad genética. La madre de John era filipina, de unos 4 pies de altura, y el papá como unos 6 pies de altura. Se casaron y John mide 6.3 pies de altura. En realidad es algo muy normal en la ciencia. No tenía nada que ver con estos monstruos que nacieron y gobernaron la Tierra y todo tipo de historias acerca de esto. Los ángeles no se procrean con los humanos. Los ángeles son creados. Son creados por Dios. Él lo hace de manera única. Y Lucifer pudo haber sido uno de los primeros de sus ángeles. Entonces, ¿qué hacen los ángeles? Los ángeles custodian y protegen. ¿Hay ángeles guardianes? Estaba viendo algunos estudios sobre esto y algunas iglesias dicen, oh, esto es herejía. Creo que está muy claro en la Biblia. Job 1:9, Satanás estaba enojado con el Señor. Dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿Tenía una cerca de arbustos? ¿O estaba cercado por el Señor? La Biblia dice, el ángel del Señor, Salmo 34:7, el ángel del Señor acampa alrededor de aquellos que le temen. Cuando estás en problemas, marcas al 911. No lo olvides, Salmos 91, versículo 11.
Cuando estés en problema, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Tengo algunas citas que puedes disfrutar del espíritu de profecía. El conflicto de los siglos. Un ángel guardián es designado para cada seguidor de Cristo. Los vigilantes celestiales protegen a los justos del poder del malvado. Y creo que tengo otra cita o dos aquí. Sí, en el libro Dones Espirituales. Dios sabe cómo Satanás está trabajando y envía a sus ángeles para vigilar a sus hijos, para protegerlos del poder del diablo. Y la batalla continúa constantemente entre los ángeles de Dios y los demonios. Los ángeles de Dios están vestidos con una armadura completa, la panoplia del cielo, y todos aquellos rodeados de enemigos mortales no temen nada, por hacer la voluntad de su amado comandante. Entran en los lugares más oscuros para rescatar a los hijos de Dios de las trampas de Satanás, y su presencia hacen que los ángeles malvados retrocedan. A medida que los ángeles malvados son derrotados, pronuncian terribles imprecaciones contra la justicia de Dios y contra sus ángeles. Sí, hay una batalla en marcha. Dios tiene ángeles vigilándonos todo el tiempo y nosotros sabemos solo una fracción de las veces que hemos sido librados. Solo una microfracción de las veces que sus ángeles están cuidando de nosotros. Del libro Fe y Obras, no nos damos cuenta de los 1000 peligros de los que nuestro Padre Celestial nos ha guardado. No nos damos cuenta de la gran bendición que nos ha otorgado al darnos los ángeles guardianes para que nos cuiden. Acabamos de tener la dedicación de los niños. Aquí hay una buena promesa para los padres. Los padres pueden hacer mucho con una oración sincera y una fe viva. Pueden atar a sus hijos en el altar y así asegurar el cuidado de los ángeles guardianes a través de la oración. La mano guiadora de Dios los guiará a través de los peligros de los últimos días y los sacará victoriosos de cada enemigo. Necesitamos elevar a nuestros hijos ante el Señor. Amén. Y oren por su protección. Así que los ángeles están allí para proteger. Los ángeles no solo nos protegen, los ángeles nos guían. Éxodo 23, Dios le dijo a Moisés: He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Y de nuevo estoy leyendo en palabras de vida del gran maestro. No sabemos qué resultados traerá un día, una hora o un momento, y nunca deberíamos comenzar el día sin encomendar nuestros caminos a nuestro Padre Celestial. Sus ángeles están comisionados para velar sobre nosotros, y si nos sometemos a su custodia, entonces cada ocasión de peligro estará a nuestra diestra. Cuando inconscientemente estamos en peligro de ejercer una mala influencia, los ángeles estarán a nuestro lado, induciéndonos a un mejor proceder, escogiendo las palabras por nosotros e influyendo en nuestras acciones. He sentido eso miles de veces. ¿Y tú? ¿Sabes? Recuerdo alguna vez, bueno, todos tienen sus propias historias. Publiqué en línea que hoy iba a predicar sobre los ángeles y entonces la gente comenzó a contarme sus historias. Eso es muy bonito, pero no construyas tu teología en las historias de ángeles. Cuando alguien dice un ángel me habló, tienes que tener cuidado. Podría ser un ángel que habló a esta persona. ¿Sabes que hay un profeta mentiroso en la Biblia? Fue a un profeta del Señor. Dios le dijo a ese profeta después de pronunciar juicio sobre el rey Jeroboam: no comas pan, no bebas agua en este lugar, vete a casa, no regreses por el mismo camino. Estaba camino a casa y un falso profeta le dijo: Dios dijo que se supone que debes venir a mi casa. Un ángel del Señor, dijo él, me dijo que ignorarás lo que escuchaste antes. Recibí un mensaje de un ángel, debes venir a mi casa. Él escuchó al falso profeta que tenía un mensaje angelical y murió. Por lo que debes ser muy cuidadoso cuando la gente dice un ángel me dijo. Quiero decir, la gente tiene experiencia de ángeles, y creo en eso, pero no bases tu teología en la experiencia angelical de alguien. Pero hay todo tipo de películas y programas de televisión, y la gente habla de esto y dicen, sí, los ángeles estaban hablando con mis parientes muertos en el cielo. Por lo que hay mucha mala teología que ha pasado por ese corredor de personas que dicen, un ángel me dijo. Pero sí creo que los ángeles guían. Y recuerdo una vez en particular, iba conduciendo a la iglesia central y siempre tengo que cruzar varias calles donde hay semáforos. Y soy un conductor agresivo. Y si la luz está en verde, ya saben lo que significa. Ve rápido. Y voy avanzando y la luz está en verde y sentí el impulso más fuerte de pisar los frenos con una luz verde. Y pisé los frenos y reduje la velocidad. Alguien iba corriendo y atravesó el semáforo. Me habrían deshuesado. Y supe en ese momento que un ángel me había dicho que pisara los frenos, porque todo lo demás en mi mundo hubiera dicho ve.
¿Has tenido experiencias como esa? Fue misterioso como una voz me dijo, tantas veces cuando decimos, el Señor hizo esto por mí o el Señor hizo eso por mí. Generalmente no es el Señor, sino que el Señor trabaja a través de sus agencias, generalmente los ángeles. Dios obtiene la gloria, pero a menudo trabaja a través de sus ángeles, y los guía, y la gente dirá, el diablo me hizo hacer esto, el diablo me intentó. Por lo general no es el diablo, de hecho el diablo no nos conoce a la mayoría de nosotros. Dios nos conoce, pero el diablo no, él no es omnisciente. Generalmente son sus ángeles caídos los que están haciendo estas cosas. Así que la Biblia dice mucho al respecto. Probablemente sea saludable para nosotros saber lo que dice la palabra. Así que tenemos estos ángeles y nos guían. Dios le dijo a Moisés que yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Los ángeles guían, y si le pedimos, pienso que ellos están más prestos a hacerlo. Los ángeles tienen sentimientos. Ahora bien, tienes un ángel guardián, pero no te recomiendo que intentes hablar con él. Sé que algunas personas dicen, sí, yo le he dado a mi ángel el nombre de Wilber, y siempre estoy hablando con él, Wilber. Pero debes tener mucho cuidado porque puedes pensar que es Wilber, pero podría ser algún ángel malo llamado Ernest. Así que en ninguna parte de la Biblia se nos dice que hablemos con los ángeles. El ángel puede aparecer ante nosotros, pero hay personas que hablan de adorar a los ángeles, y eso está prohibido en la Biblia. Los ángeles detestaron que Juan se arrodillara. Apocalipsis 19 sobre la adoración a los ángeles dice, mira, no lo hagas. Daniel y Ezequiel y todos los que vieron ángeles se sintieron inclinados a caer de rodillas para adorar, y los ángeles siempre apuntaron la gloria y la adoración hacia Dios, porque es un pecado tener a otro Dios además del Señor. Los ángeles son colaboradores con nosotros. Ahora bien, la Biblia nos dice que somos un poco menores que los ángeles. No tenemos el mismo poder, fuerza, conocimiento y conexión con Dios que los ángeles tienen. Pero los humanos están hechos a imagen de Dios y de alguna manera tenemos sus ventajas. Una de esas es algo que realmente molestó al diablo. Los humanos como Dios, hechos a la imagen de Dios, somos capaces de procrear a nuestra propia imagen, a través de un acto de amor cooperativo. El diablo no puede crear vida, y realmente le molestó que en este mundo estos humanos pudieran procrear lo que él no podía. Y sabes, de alguna manera tenemos una bendición, pero los ángeles tienen emociones. Ya leí donde decía que todas las estrellas de la mañana cantaban juntas y se regocijaban. Jesús dijo en Lucas 15, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Así que sí es cierto que los ángeles pueden sentir alegría cuando los perdidos se salvan. ¿Cómo se sienten los ángeles cuando las personas están perdidas? ¿Los ángeles sienten tristeza? ¿Qué creen que hicieron los ángeles cuando Jesús estaba en la cruz? ¿Estaban tocando sus arpas? Como dice el Salmo 137, sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. ¿Cómo cantaremos el cántico de Sión en Babilonia? Es como cuando Daniel estaba en el foso de los leones, dice que en el palacio del rey no hubo música delante de él. Y los ángeles estaban tristes, tienen sentimientos, tienen emociones. Incluso los ángeles buenos pueden ser devastadores. Son muy poderosos, ellos pueden ser mortales. Salmo 78:49. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Primera de Crónicas 21:16. Y alzando David sus ojos, esto es cuando David censó a Israel y una plaga atravesó la tierra, David alzó sus ojos y vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. ¿Sabes? A veces escuchamos acerca del ángel de la muerte. ¿Has escuchado la expresión el ángel de la muerte? Muchas veces en la Biblia estos ángeles de la muerte no son diabólicos, de hecho son ángeles buenos que son enviados con juicio. Y entonces David oró y el ángel volvió su espada a la vaina. Yo le mencioné cuando Ezequías oró cuando estaba siendo atacado por el enemigo. Dios le dijo, ni siquiera vas a lanzar una flecha en esta batalla, yo voy a enviar mi ejército. Dice, y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpos muertos. Es gracioso que ellos se levantaran muertos, pero así fue.
Dice, ellos se levantaron y eran cadáveres. Bueno, significa que cuando las otras personas se levantaron vieron a esos 185.000. Hechos capítulo 12, el rey Herodes estaba tratando de eliminar a la iglesia. Al comienzo del capítulo, el rey Herodes mata al apóstol Santiago. Él ve que le agrada a los judíos y dice, voy a matar a Pedro también. Y vemos una batalla espiritual, una gran controversia entre la palabra de Dios y el diablo que trabaja a través de Herodes. El rey Herodes generalmente no es bueno en el Nuevo Testamento. Él intentó matar a los bebés en Belén y ya saben lo que le sucede al final de la historia. David se escapa, Pedro se escapa de la cárcel. Herodes hace un discurso y dicen, oh, es la voz de Dios. Él no le da la gloria a Dios. Herodes quiere ser Dios, tal como Lucifer. Y dice, el ángel del Señor lo golpeó porque no le dio gloria a Dios y fue comido por gusanos y murió. Por cierto, Josefo realmente menciona ese mismo evento en la historia. Así que ten cuidado con gloriarte a ti mismo. Yo hablé acerca de esto. Los ángeles no están para ser adorados. Su trabajo principal es dar la gloria a Cristo. Cuando comenzamos nuestro mensaje esta mañana, notamos que a lo largo de la vida de Jesús vemos ángeles. Ángeles hablando con Zacarías, anunciando el nacimiento de Juan el Bautista. Ángeles que van a la iglesia, se encontraron con Zacarías en el templo. Los ángeles vienen a la iglesia aquí. Y cada vez que pienso que un ángel malo se cuela como para pellizcar a un bebé o algo así durante un punto importante, al menos yo siempre pienso que los puntos son importantes. Vemos ángeles no solo allí para el nacimiento de Juan, los vemos allí contándole a María sobre la concepción de Jesús. Hay ángeles anunciando el nacimiento de Jesús. Hay ángeles guiando a José para salvar a Jesús. Y estoy seguro de que estuvieron con Cristo durante toda su juventud. Cada vez en la vida de Cristo, cuando el diablo intentaba destruirlo, ¿recuerdan en Nazaret? Bueno, en primer lugar querían matarlo cuando era bebé en Belén. Fue salvado. A través de su juventud, estoy seguro de que los ángeles estaban cuidando de Jesús. ¿Puedes imaginarte cuán vulnerable habría sido Jesús de niño y de bebé si no hubiera sido por los ángeles que lo vigilaban? Y luego, cuando comenzó su ministerio, ayunó 40 días en el desierto. Ya saben que después del ayuno se dice que los ángeles vinieron y le ministraron. Creo que hicieron por él lo que el ángel hizo por Elías cuando tenía hambre. Creo que lo alimentaron al final de esos 40 días. Y luego en el jardín del Getsemaní, cuando Jesús, muchas veces en toda su vida intentaron matar a Jesús. Querían arrojarlo por un acantilado en Nazaret. La Biblia dice, pasó entre ellos. ¿Quiénes crees que le abrieron paso a Jesús para poder pasar? Yo creo que los ángeles de Dios dijeron, este no es su tiempo. Otras veces tomaron piedras para apedrear a Jesús, y Jesús fue protegido. Y en el jardín de Getsemaní, cuando Jesús oró y lloró 3 veces, dijo, que no se haga mi voluntad. ¿Sabes? En ese momento pudo haber sido Gabriel. No sabemos quién tomó el lugar de Lucifer. Quizás Gabriel. Gabriel pudo haber estado en una de esas posiciones. Pero yo creo que Gabriel vino. Y se dice que los ángeles ministraban a Jesús. Creo que estaban allí para consolarlo. Pero sabes, en ese momento en el jardín, cuando los ángeles lo dejaron, se levantó y fue a sus discípulos y les dijo, la hora ha llegado. Y así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el estómago de un pez, los sufrimientos de Cristo comenzaron esa noche. La presencia de Dios, la protección angélica de Dios, fueron retiradas de Jesús. Por primera vez en su vida, quizás la primera vez en la historia, el diablo y sus fuerzas se salieron con las suyas con Cristo. Él pagó la pena, lo torturaron, trataron de sacar todo el sufrimiento que pudieron, pero más que nada querían que Jesús pecara, porque entonces el plan de salvación hubiera fracasado. Así que no solo querían matarlo, sino que querían que Él hiciera algo malo, para pecar, porque entonces no habría esperanza para nosotros. Y los ángeles tuvieron que mirar y velar su presencia, justo como tú y yo no podemos verlo. Y Pedro dijo, Señor, te salvaré. Y Jesús le dijo, ¿no sabes que podría orar por 12 legiones de ángeles en este momento? Eso significa que no estaban allí ayudándolo, se retiraron de él. Estaban mirando mientras colgaba en la cruz, vieron toda la escena, vieron la turba, tomaron notas cuidadosas. ¿Saben que los ángeles estaban registrando? No solo están guiando. Jesús dijo que en el juicio se dará cuenta de cada palabra ociosa que hablemos.
Y creo que Dios tiene estos ángeles. Los ángeles estarán allí cuando los libros sean abiertos. Y no sé si el Señor usa un disco duro o cómo lo hace allí, pero Él tiene alguna manera para que los ángeles registren. Habla acerca de libros, y los ángeles estaban mirando y registrando a aquellos que se burlaron de Cristo en la cruz. Y tomaron notas cuando ese ladrón le dijo, Señor, acuérdate de mí. Vieron cuando Jesús fue colocado en la tumba, y los ángeles no podían esperar a que fuera domingo por la mañana, cuando se dio la señal de que Jesús había pagado la pena del sufrimiento y la muerte. Él había cumplido esos 3 días y 3 noches en manos de Satanás, en el corazón de la tierra, sufriendo por los pecados del mundo. Y Dios dijo, está bien, vayan y remuevan la piedra. Y los ángeles estaban allí para contarles a las mujeres cuando resucitó. Los ángeles estaban allí cuando ascendió al cielo. Y los ángeles estarán con Él cuando venga de nuevo. Es bueno saber que no estamos solos, ¿no? ¿Sabes que Jesús dijo que siempre estará contigo? Ahora Cristo está a la diestra del Padre, entonces ¿cómo está Cristo con nosotros? A través de su Espíritu. Y ese mismo Espíritu es dado a los ángeles y es dado luego a nosotros. Y es algo así como reconfortante saber que siempre están aquí, presentes. También es para reflexionar. Jesús dijo, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si miras en el libro de Job, ves a Dios confesando el nombre de Job ante los ángeles. Lo que significa que cuando defendemos a Dios en nuestras batallas diarias, la Biblia dice que los ángeles desean investigar las cosas que están sucediendo. Este plan de salvación se está presentando en un escenario, es un teatro que el universo está observando. Por lo que es reconfortante que los ángeles están mirando. Puede ponerte nervioso saber que los ángeles están mirando. Espero que saber que todas las cosas están descubiertas a los ojos de Dios te ayude a mantener el camino. Dios lo ve todo. Amén. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Así que Dios está con nosotros. Sus ángeles están observando. Nunca estamos solos. Y Él quiere que nos gocemos en esa verdad. ¿Sabes? Jacob tuvo un sueño una noche. Pensó que estaba solo y lamentaba su pecado. Le había mentido a su padre, traicionó a su hermano, trató de robar la primogenitura y ahora estaba saliendo de casa sin nada más que un bastón en su mano. Ni siquiera tiene una tienda de campaña, duerme en una piedra como almohada y se siente solo, abandonado, culpable, pero está arrepentido. Y tiene ese sueño esa noche. Repentinamente, cuando los cielos se abren y resplandecen, él ve esta escalera llegando desde la tierra al cielo y los ángeles de Dios están ascendiendo y descendiendo en esta escalera celestial. Jacob encuentra gran consuelo en ella, vierte aceite en la piedra y le llama Betel, la casa de Dios. Después de que Jesús comienza su ministerio, cuando ve a Natanael, él dice, he aquí un israelita en el que no hay engaño. Y Natanael piensa, nunca nos encontramos, ¿cómo me conoces? Bueno, te vi orando debajo de la higuera. Y él dice, Maestro, eres el Mesías de Israel. Jesús le dice a Natanael, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. De aquí delante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Quién es que hace posible el ministerio de los ángeles? Es Jesús. La cruz de Cristo es la escalera que conecta el cielo con la tierra. Así que yo estoy agradecido por los ángeles, pero estoy realmente agradecido por la persona que compró la escalera. La cruz, con su sangre, Él hizo posible que los ángeles protejan, provean, guíen y hagan todo lo que hacen por nosotros. ¿No estás agradecido tú también?